clasificación, selección, categorización, lo que ustedes quieran llamarlo, que les va a permitir que determinar la gravedad de sus pacientes. Siempre cuando hablamos de triaje hablamos de varios pacientes, por si acaso. Entonces, eso les va a determinar la gravedad de sus pacientes. ¿Para qué? Para que ustedes después puedan ponerles una prioridad de atención. O sea, no es que los categorizamos porque quiero ponerle stickers de colores, ¿no es cierto? Simplemente porque necesitan saber cuáles son prioritarios y cuáles pueden esperar, o cuáles son de mayor riesgo vital y cuáles no. Entonces, básicamente, bueno, no básicamente, hay varios tipos de triaje. Los más elementales son dos. Start y short. ¿Qué colores manejan? Ambos manejan los mismos, por si acaso. Amarillo, rojo, verde, negro. Rojo, amarillo, verde y negro. Van a encontrar triajes donde les va a poner celeste y naranja, rosado Barbie, blanco y demás cosas. No está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero ¿cuál es la diferencia? Que son triajes modificados que han utilizado algunos centros médicos, por decirles, para tipificar patologías, para no estar pensando, pero está en rojo, o está en verde, o está en amarillo. Entonces han encasillado en como intermedios, pero lo elementario y lo básico es tener siempre lo que se sabe, los 4 colores que son rojo, amarillo, verde y negro. El blanco inclusive se contempla a veces cuando son pacientes, blanco o azul ponen algunos, cuando son pacientes, digamos que ya están como insalvables o moribundos. El negro directamente es que están fallecidos. Y el blanco se utiliza en ciertos tipos de triaje que contemplan el blanco cuando ya son pacientes moribundos o pacientes insalvables o pacientes que hagan lo que hagas no se van a salvar. Obviamente, START como short son acrónimos que tienen un significado. START, ¿quién me dice qué es? Sin buscar, por si acaso, ustedes son tramposos. Se supone que es algo que ya han visto, ya deberían saberlo. ¿Quién sabe? Este está en inglés. Y short es más fácil recordar en español, es de los pocos acrónimos que se pueden manejar mejor en español. ¿Cómo es? ¿Quién me dice? ¿Nadie? No, el primero no es sale caminando. No. Ustedes son grupo A, ¿no? A ver, en lo que piensan. Altamirano Laura. Altamirano Yamile. Bustamante Fabio. Cabrera Yanela. Calcina Rossi. Carrera Fiorella. Sale caminando, o habla con dificultad, o obedece a órdenes simples, respira y late no. ¿Respira y qué? El late no sabe. Late Ah, late no sabe, está escuchando, respira y late. Yo late. Ya, a ver, sí, está bien. Por eso les digo, el short es de los más fáciles, no de los más fáciles, perdón, de los que sí es fácil recordarlos en español. Este es sale caminando. Pero tú has dicho el primero y el primero es el primero. Mentiroso. Este es obedece. Obedece órdenes simples. ¿Qué es un orden simple?
levanta la mano, tócate la oreja izquierda con la mano derecha, o sea, cosas así que tú puedas evaluar el estado de conciencia de este paciente. ¿Qué es la E? Respira. ¿Y qué es la T? Taponamiento. Entonces, ¿qué es start? Este sí está en inglés. Para no tardar mucho. Básicamente, start significa triaje simple y tratamiento rápido o veloz. Obviamente está en inglés. Simple, trial and rapid treatment. Entonces todo eso está en inglés. En cambio este está en español, es más fácil en español. Como hemos dicho, silencio atrás, todo se apoya en 3 colores. 4, perdón. Ya. El rojo, si tuviésemos que hablar de prioridades de atención, ¿qué sería? El más alto, ¿no es cierto? Entonces sería prioridad de atención 1. O sea, de atención prácticamente inmediata. No puede esperar porque tiene algo que le compromete su estado vital. Amarillo, prioridad 2. Verde, prioridad 3. El negro es prioridad 4. Bueno, a veces ya ni se le da prioridad. ¿Por qué? Porque ya son pacientes que están fallecidos o, según START, están por fallecer. O sea, están ya con signos y síntomas que no van a ser salvables en ese momento. Ya. Hay una gran diferencia entre estos dos. Solamente viendo sus acrónimos ustedes se dan cuenta cuál es, supongo. ¿Cuál es? ¿Cuál creen que es la principal diferencia entre START y SHORT? Short evaluamos y en START es como que no podemos a trabajar. ¿En START trabajas? ¿Y qué harías? Depende de cómo es el paciente. Si digamos es un uno, lo tenemos inmediatamente. No. No. Al revés, no. Aquí es donde trabajas. Por algo tienes esto. En START, si se fijan, no tienen nada que ustedes hagan inmediatamente, o sea, no hay ninguna intervención. Al nosotros venir acá y hacer un taponamiento, ya estamos haciendo una intervención. ¿Es bueno y malo a la vez? ¿Ustedes consideran que es bueno o malo? ¿Puedes repetir, por favor? Les digo, ustedes consideran que el hecho de ya hacer un taponamiento, o sea, intervenir a este paciente, ¿es bueno o es malo? Así de primera, de arranque, porque están haciendo triaje, acuérdense. Depende de la cantidad de víctimas. Ya, más bien. ¿Por qué? Porque mientras más víctimas haya, tienes que actuar más rápido para categorizar a más personas, digamos. Ya, sí. Y siguiendo tu lógica, si tienes un primer paciente, digamos ya, tienes 4 pacientes. Decides hacer triaje short. Y justo tu primer paciente tenía una hemorragia. ¿Qué te dice short? Que tienes que taponar. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer? Hago taponamiento. Taponar. Sí. ¿Y tus otros 3 pacientes qué va a pasar? ¿Se dan cuenta de la dificultad? Pastor, yo pienso que el STAR se encarga más de categorizar para mandar a atender a los pacientes más graves, que están vulnerables y graves. Exactamente, y esa es la principal diferencia y es lo que les decía que deberían notarla. START es, para mí, más eficiente en ese sentido porque te permite clasificar. Todavía tú no vas a hacer nada. Lo importante aquí es que separar.
y decir, ok, tengo 10 heridos, 3 son rojos, 3 son amarillos, hay 2 muertos y hay 2 verdes. O sea, ya está. Pero en cambio, si tú tuvieses que hacer un triaje short, el mismo protocolo short te dice, tienes que taponar. Si encuentras a tu primer herido y estás sangrando, no lo vas a dejar sangrar y te vas a pasar a otro lado. Entonces tienes que atenderlo, porque ya tienes que intervenir aquí. En cambio en START, no, START solamente se basa en clasificar, catalogar y ese rato referir. Ahora obviamente eso es un poco contradictorio, ¿por qué? Porque imagínense que no tienen más equipo. Pero bueno, o sea, lo bueno y malo en ese sentido de START es que puedes, según lo que tú vas a evaluar, dar por supuesto de que hay pacientes que sí, evidentemente van a salvarse y quienes no. En cambio este es como que te obliga así o sí salvar. Si hay una hemorragia, por ejemplo, sanguinante y todo eso, tienes que taponar. Puedes perderte 10, 20, 30 minutos, no importa, pero tienes que taponar. En cambio, ¿qué no? Aquí tienes que solo clasificar etiquetas y pones, ok, este es rojo, amarillo, verde. Y si tienes la chance de tener más equipo, dices, ok, ya están clasificados, atiéndanlos. Entonces eso iba con esto, que aquí se interviene, hay una primera intervención. Aquí quiero llegar con todo esto. Después de que ustedes hacen el triaje START, ¿qué continúa? O bueno, más fácil. Antes de hacer su triaje, ¿qué van a hacer ustedes aquí? Como primer evento. ¿Qué van a evaluar? La escena. Es algo que siempre tienen que evaluar. Evaluación del escenario. Porque si se van a meter a un lugar donde se pueden lastimar ustedes también, de ser un triaje para 6 va a ser un triaje para 7. ¿No es cierto? Entonces, hacen su evaluación del escenario, se aseguran de que todo está bien, que ustedes van a trabajar de manera adecuada, hacen su triaje START. Luego, ¿qué sigue? O sea, pónganse que ustedes son los que están atendiendo, no digan, llama a los bomberos, llama a la policía, llama a los médicos, o sea, son ustedes los que están yendo a atender ese caso. ¿Qué se hace? Han hecho su triaje, ya saben que, digamos, tienen 2 pacientes en rojo, se les ha muerto uno y tienen 3 en amarillo. ¿Qué hacen? ¿Cinemática? Pero cinemática podría entrar acá. ¿Dónde entraría la cinemática del trauma en la evaluación del escenario? ¿Cuáles eran los 5 pasos? Después, no se peleen. ¿Cuáles eran los 5 pasos de la evaluación del escenario? Número de víctimas. 1, Personal de apoyo. 2, Mecanismo de lesión. 3, Equipo de EPP. protección personal. 4 y... Número de víctimas. Ya dije ya. Escenario o evento. Ya está. Les falta, ya he dicho. Les falta uno que siempre se olvida, no sé por qué. Evento. Eventos, escenarios, eventos. El escenario en sí mismo, el escenario seguro, exactamente. Y siempre se olvida, no entiendo por qué. Y ustedes se olvidaban los EPPs. No, era mecanismo de lesión, el que más nos olvidaba. Entonces, de esos cinco puntos, ¿dónde creen ustedes que está situado está situada la cinemática del trauma? Escenario. Escenario. Por eso, ¿en cuál? ¿En cuál de los 5 que han dicho está situada la cinemática del trauma? ¿Cuál te da el dato de qué ha pasado sin que te diga? Exactamente, ¿quién ha dicho? ¿Quién ha dicho tú? Bien, el mecanismo de lesión es lo que les va a dar el dato de la cinemática del trauma. Porque si tú vas a ver un herido, vas a ver un choque, un parabrisas roto, y a unos 4 metros una persona tirada, desmayada, ¿qué vas a suponer? Un choque y ha volado, se ha caído, está inconsciente, ¿no? Entonces eso te da una idea de la cinemática. Todo eso está acá. Haces tu triaje. Después de tu triaje, ¿qué continúas haciendo? ¿Y qué es eso?
Está bien el ABCD, pero ¿qué es eso? Evaluación primaria. Hacen su evaluación primaria. Evaluación primaria ya saben que es el A, B, C, D, E. Salvo que tuviesen aquí una situación especial, ¿no es cierto? Obviamente, el ABCD está sujeto a cambios según el paciente que tenga, ¿no es cierto? Entonces, suponiendo que es un paciente que ya está respirando bien, no hay ningún problema, hacen una secuencia continua, correcta de ABCD. Es aquí donde ustedes evaluarían por primera vez si el paciente está sangrando, en START. En cambio, si tienen este mismo paciente y lo evalúan por SHORT, no pasan a evaluación primaria. Ya en el mismo triaje estarían utilizando lo que sería la C de la evaluación primaria. ¿Se entiende? O sea, es como una primera intervención. Y cuando ustedes de este triaje pasen a la evaluación primaria, y otra vez le hagan el ABCDE, ¿qué va a suceder? ¿Van a obviar este paso? No. ¿Qué hacen? Se vuelve a evaluar. Se reevalúa. O sea, igual en el otro se reevalúa constantemente si es que tú ves que no hay mejoría del paciente. Pero acá la gran diferencia es esa, que aquí es una primera intervención y cuando pasas a la evaluación primaria se supone que lo primero que has hecho debería haber funcionado y tu paciente debería estar mejor, ¿no es cierto? Entonces reevalúas. Sigamos con el ejemplo del estado. Haces la evaluación primaria, luego ¿qué sigue? ¿Y qué es eso? ¿Cómo? SAM, exacto. Eso es algo que tienen que automatizarse, ya les he dicho, tienen que siempre estar automatizados en eso. Siempre les voy a preguntar, siempre les voy a molestar con eso. Entonces, esa es básicamente toda una secuencia que ustedes tienen que tener en su cabeza. Evaluación del escenario, hago mi triaje si es necesario, no siempre hay triaje, por si acaso. Hago mi evaluación del escenario, hago el triaje, evaluación primaria, evaluación secundaria, y ahí es donde ya empiezas a actuar según lo que tú has catalogado aquí, ¿no es cierto? Si les digo, tienen, digamos, 2 rojos, 1 amarillo y 4 verdes, y solo son ustedes como rescatistas, ¿qué harían? O sea, tienen 5 o 7 pacientes y solo ustedes son los rescatistas, ¿qué harían?